Muy buenos días, muchachos. Es un gusto para mí que estén aquí hoy conectados y aprovechen las vacaciones estas que tenemos cortas porque dentro de poco arrancamos. Eh, y deseándoles a todos que estén tranquilos, que estén en sus casas, que estén cuidándose, cuidando lo suyo, aunque la gente se le olvidó que el COVID todavía anda por ahí. Eh, y, y que no estén perdiendo tanto el tiempo, sino que estén aprovechándolo, estudiando. Les hice esta invitación con el objetivo de una u otra manera conectarlos un poco en la, desconectarlos un poco de la monotonía de las vacaciones y se conecten conmigo hoy para aprender algo nuevo, algo bacano, algo chévere. Y es algo que ya tenemos listo en la universidad, un convenio. De hecho, esto que estoy explicando hace parte digamos que de las pruebas que estoy realizando para que los estudiantes puedan usar una nube que la universidad tiene convenio, se la dieron por un semestre, vence el otro año en mayo, y la idea es sacarle provecho a ella. Bien, se llama Oracle Cloud. Ustedes van a tener con el favor de Dios una cuenta cada uno por un año, ahora lo voy a explicar, con 300 créditos, $300 de gratuidad para que puedan explotarla, aprender y tienen todo, casi todo lo que ofrece Oracle gratuito. Bien, yo les voy a explicar hoy cómo hacer, por ejemplo, una aplicación en servicio web simple y una aplicación en Spring y subirla, montar una máquina virtual en Linux, colocarle todo, nosotros le llamamos a eso implementarle todas las herramientas que necesitamos desde remotamente desde nuestro computador. Yo lo voy a explicar, les voy a regalar el video, obviamente, porque no nos va a alcanzar tiempo para que hagan las pruebas ustedes, pero esto es igual, ustedes pueden crear una cuenta gratuita. Lo que sí les van a pedir es una tarjeta de crédito por lo menos con $1. Ese dólar se los devuelven. Eso se llama autenticación financiera. Es lo único que piden cuando no son estudiantes. Cuando son estudiantes y la universidad de convenio, en el caso del coordinador, que voy a ser yo en este caso, lo registraré en la plataforma y a cada uno le daré su cuenta. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un servicio web y vamos a hacer algo llamado SaaS, PaaS y IaaS. Voy a compartir pantalla. No tengo preparada presentación para eso. Me parece que en internet hay suficiente información al respecto. Vamos a buscar en Google qué significan esas tres palabras. IaaS, PaaS y SaaS. Hoy vamos a mirar qué son, cómo trabajamos con ellas, etc. Vamos a buscar aquí en imágenes. ¿Qué encontramos? Vamos a entrar aquí. No sé, la cogí al azar. Vamos a mirar esta que también está acá buena. Vamos a mirar esta. Bien, IaaS es el concepto, es una sigla para definir infraestructura como servicios. Infrastructure as a Service. PaaS es una sigla que significa plataforma como servicio. Y SaaS significa software como servicio. Este IaaS, vamos a ponerlo bien, es que el internet está muy lento. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, vamos a coger esto. Bien, IaaS. Esto es infraestructura. ¿Qué significa infraestructura? Vamos a copiar la imagen, la vamos a llevar para PowerPoint y empezamos a trabajar con ella. Y bueno, la copió. Buscar otra. Se deje copiar esta. Ver imagen en una ventana de incógnito. Nos dejó en una ventana. Esperemos que la abra. A veces deja, a veces no deja. Esto está muy lento. ¿Vale? Copiar imagen. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien, aquí está la imagen. Bien, vamos a amplificarle y explicamos qué vamos a hacer hoy rapidito antes de empezar porque la teoría es fundamental. Resulta que antes de que todo esto empezara, las empresas y sobre todo nosotros los desarrolladores, ¿qué hacíamos? Desarrollamos en nuestro computador. Las empresas tenían una oficina de desarrolladores que tenían un computador, otro computador, todavía existe pero de otra manera.
otro computador y otro computador. Estos son los desarrolladores. Y en algún lugar de esa oficina, en algún lugar de la oficina de la empresa tenían un aparato que parece un gabinete como una nevera, se llama rack, una nevera de esas que están en las tiendas con una puerta de vidrio. Y aquí tienen un poco de dispositivos, esos dispositivos que parecen DVDs, VHS, Blu-ray. Ustedes lo vieron cuando empezó Wilson, los routers. Algunos son routers, otros no, otros son computadores de rack, se llaman, parecidos a las torrecitas que vienen en los computadores de escritorio, pero son computadores que van metidos en esos gabinetes. Van metidos ahí. Y solamente alguien tiene acceso a ellos. Normalmente esto se abre con una llave y una vez abran el vidrio, aquí hay una llavecita que colocan. Él se despliega, este computador se abre. Imaginemos lo que está fuera. Vamos a imaginar que el computador ya está fuera. El computador normalmente es así. Bueno, normalmente no, eso depende del precio también, es cierto. Lo abrimos y encontramos un dispositivo parecido a un router a un DVD que tiene aquí una pantallita chiquitica, muy pequeñita, de 10 pulgadas a lo sumo. Y aquí algunos tienen una llavecita. Cuando la oprimimos, metemos la llave, nos despliega un teclado. Tecladito pequeñito. Algunos, le voy a decir que algunos. ¿Esto para qué? Para que la persona encargada de administrar los computadores, los servidores, pueda conectarse a esos dispositivos y teclear. Esta pantallita a veces uno la hunde con un botoncito aquí y se despliega. Yo no soy muy bueno pintando, así que eso es una pantalla. Normalmente esa pantalla viene en color negro. No usa interfaz gráfica porque la interfaz gráfica, como lo habíamos visto antes, consume mucha memoria. Ya voy a llegar a un punto, por eso le estoy explicando esto. A esa pantalla corresponde a una interfaz llamada CLI, Command Line Interface, o interfaz de línea de comando, específica de un sistema operativo, normalmente Linux o Windows, uno de los dos. Es por eso que ustedes necesitan aprender estas cosas. El tema de la interfaz de línea de comandos. ¿Por qué? Porque cuando los pongan a administrar un computador servidor, no van a encontrarse con botones, ni con el menú de inicio de Windows, ni con el menú de Ubuntu, ni nada de eso. Van a encontrarse con una línea de comandos. Que normalmente los comandos se hacen para agilizar el tema de las operaciones. Y por otro lado, que la interfaz gráfica consume mucha memoria. Normalmente encuentran algo que se llama PROM, que es algo así. Y ahí encuentran el cursor titilante. Y entonces uno empieza a colocar los comandos. Y el computador empieza a hacer algo internamente. Esos computadores están conectados normalmente entre sí. Se les llaman servidores. Pero el concepto de servidor no es solo el computador, sino el software que está dentro del computador. Y ellos están conectados a un dispositivo router o a un switch. Normalmente quien los conecta a un switch, pero están conectados a un router, que acuérdense, los que ya vieron en redes, los routers son de capa 3, es decir, permiten el enrutamiento de los datos de la red entre diferentes redes. Y esto sale a internet. Y acá están las otras redes conectadas a él. Muy bien, esto era así antes. Es decir, nosotros desarrollamos en estos computadores que están acá, y estos computadores están conectados a un router, a un switch, perdón, en épocas antiguas a un hops, que estaban conectados al switch que está conectado en este computador, en este rack, a un switch. Y con él podíamos, todo lo que colocábamos lo mandábamos hacia esos computadores que estaban ya conectados a internet. Y los usuarios, desde sus casas, desde sus computadores, las mismas personas de la empresa, desde sus computadores, podían acceder a las aplicaciones que nosotros hacemos acá. Pero ¿qué pasa con eso? Una empresa que tenga eso necesita costear mucho dinero para poder tener eso ahí. Parte del dinero está en infraestructura. Por eso la I. Es decir, gran parte del dinero se va en cómputo, dispositivos de cómputo.
Es decir, solamente un servidor básico, un PowerEdge de Dell está costando entre 8 y 12 millones de pesos, básico. Profe, ¿por qué cuestan tanto si son computadores que no tienen pantalla ni tienen cantidad de cosas? De hecho, la memoria de estos computadores es muy pequeña, normalmente de 8, y el disco duro normalmente es de 1 tera. ¿Qué los hace tan caros? Los hace caros que el procesador que utilizan y la memoria que utilizan y el disco que utilizan no es tecnología barata. Es decir, no la van a encontrar en portátiles ni en computadores de uso masivo. Es decir, computadores para nosotros, los mortales. Sino que cada disco duro de eso puede estar costando un SCSI de esos. Se llaman así SCSI. Pueden estar costando entre 2 millones a 3, 4 millones de pesos dependiendo de la capacidad. Y las memorias son tecnología súper rápida y son costosísimas. Una memoria de 2 GB de un servidor hace lo que hace una memoria de 32 GB de un computador normal, porque son tecnologías baratas, mientras que estas son tecnologías caras, diseñadas especialmente para los computadores servidores. Eso cuesta. No solamente comprarlo, sino mantenerlo, es decir, el personal profesional que se va a encargar de mantenerlo. La seguridad del caso, el espacio físico, el servicio de internet, el ancho de banda, el bandwidth de internet. Bueno, una cantidad de cosas. La depreciación que genera esto, porque estos computadores se deprecian rápido, hay que actualizarlos cada rato. Eso da un montón de plata, tener esos computadores ahí. ¿Qué hicieron? Voy a pasarme a otra diapositiva. ¿Qué hicieron? Alguien dijo, bueno, yo, mediante una tecnología que vino avanzando poco a poco, que se llama virtualización de computación, o las famosas VM, Virtual Machine. Yo recuerdo cuando yo estudiaba, ya terminando la carrera, Microsoft sacó una que se llamaba Virtual PC. Virtual PC. Eso era la panacea. En esa época permitía coger en un computador y meter varios sistemas operativos. Windows, Linux, cualquiera de esos sistemas operativos, meterlos en un computador. Después apareció otra que se llamaba Between. Between todavía era más bacana. Between literalmente hacía esto. A un computador ponerle 2 pantallas, 2 teclados, 2 mouse. Aquí estaba la torre en la mitad. Yo que tuve un café internet en el 2002 creo, sí fue en 2001-2002 con 40 computadores, cuando eso daba plata. Uno instalaba el Between aquí y convertía el computador en 2 computadores literales. Computadores, el Between. Después aparecieron otras, después aparece la virtualización de programas, no de sistemas operativos, sino que se podían virtualizar, por ejemplo, el motor de base de datos, se podía virtualizar un servidor web, se podía virtualizar, es decir, un solo computador podía tener un sistema operativo residente, varios sistemas operativos anfitriones, y dentro de este solo sistema operativo podíamos tener varios servidores montados al mismo tiempo, es decir, virtualización de virtualización. A eso se llamó contenedores. Los contenedores. El más famoso de ellos se llama Docker. Docker, no sé si lo han escuchado. Docker, un contenedor de microservicios. Bien, eso permitió de que esto avanzara mucho más. Entonces las empresas compraron computadores de alta capacidad, esos computadores caros que le acabo de decir, y los pusieron al servicio del público en internet. Colocaron software de virtualización acá y permitieron que las personas ya no hicieran lo que hacíamos antes. Es decir, ya no tenemos que tener nuestras cosas nuestro software en la empresa, sino que el concepto de nube viene por estos lados. Vamos a coger esa nubecita que está acá arriba. Vamos a ponerla aquí, pequeñita. Y les explico qué hace. Si ustedes miran para arriba, ven las nubes, y si caminan, pareciera que las nubes estuviesen sobre nosotros, caminando con nosotros. Por eso viene el concepto de nube. Las empresas o las personas, básicamente lo que hacen con la nube es lo siguiente. Se conectan a internet con un computador, cualquier dispositivo que se conecte a internet, y con la conexión a internet establecen una comunicación a alguno de estos servicios que están aquí. ¿Mediante qué? Mediante tecnología de virtualización y de redes. Y las aplicaciones que antes teníamos acá en nuestros servidores, simplemente le decimos a alguien que nos arriende
un computador virtualizado. Es decir, nosotros podemos decirle, arriéndanos un servidor. Y uno puede escoger, eso lo vamos a hacer hoy, vamos a escoger la capacidad de memoria, el procesador, la capacidad de almacenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. No vayan a creer que es que esa empresa tiene una sala llena de computadorcitos y cada computadorcito le pertenece a un cliente. No. Esas empresas tienen muchos computadores de rack, como lo que les mostré ahora, conectados entre sí. Todos están conectados entre sí. Y algo llamado computación paralela. Hacen posible, mediante la virtualización, que uno pueda configurar el hardware. Obviamente no es cualquier hardware, es hardware específico, especializado. Y poder tener un computador, en vez de tenerlo en mi empresa pagando luz, pagando ancho de banda, teniendo un aire, montando una oficina especial para tenerlo, un banco de baterías por si se va la luz, no se apague, una persona cuidándolo, etcétera, etcétera. Nosotros le arrendamos eso a otra empresa que nos hace eso. Ahora, a eso se llama IaaS, infraestructura como servicio, que es arrendar hardware en la nube, en internet, por eso se llama nube, porque ella va descargando, como cuando las nubes nos proveen de agua, nos descargan las goticas de agua y nos alimentan. Y uno se mueve y llevan con uno. Digámoslo de esa manera. Cuando estas empresas arriendan los servicios en la nube, la empresa se puede movilizar literalmente a cualquier parte del mundo y no tiene que llevarse sus servidores, ni tiene que desconectar todo y volver a comprar cosas y nada, sino simplemente se mueve, compra los computadores de oficina normalitos, baraticos, de 800 a 1.500.000, a 2 millones de pesos, y esos computadores se conectan a la nube, que el software está acá. ¿Me entendieron qué es IaaS? Sí, hasta ahí. Sí. Muchachos. Muy bien. Ahora, ¿qué es PaaS? Plataforma como servicio. Estas empresas que ofrecen estos servicios desarrollaron un software especial. Bueno, un software no. Desarrollaron software, herramientas especiales que permiten que las personas que están acá abajo puedan hacer ese trabajo de implementación de hardware de manera facilita, muy facilita. Vamos a usar una nosotros que se llama Apex de Oracle, muy buena, pero Amazon Web Service, que es una empresa que ofrece estos 3 servicios, tiene su propia plataforma. Microsoft, que tiene un servicio llamado Azure, tiene su propia plataforma. Google Cloud Computing tiene su propia plataforma. Oracle tiene su propia plataforma. Hay una que se llama Heroku, que me gusta mucho, también tiene su propia plataforma. Cualquier día hacemos un ejercicio entre los 3, ahora en vacaciones, con los 3 para que vean que es lo mismo. Lo que pasa es que cambian la interfaz de usuario, etcétera, pero los conceptos son los mismos. Entonces, además de desarrollar software para hacer que esta virtualización sea fácil de hacer, desarrollaron software para implementar algunos servicios que la mayoría de las empresas utilizan de manera masiva. Por ejemplo, el envío de correo, SMTP. Por ejemplo, el hospedaje, hosting de sitio web, hosting. Por ejemplo, software para hacer gestión de videoconferencia, por ejemplo, o de llamadas por IP, voz IP. Una cantidad de software que hicieron para facilitarle el trabajo a las personas. Es decir, que no se requiere de muchos conocimientos técnicos usando la plataforma. ¿Ya? Y una vez tengamos ya todo montado, SaaS es el software que nosotros desarrollamos y lo ofrecemos a nuestros clientes como servicio. Es decir, nosotros podemos crear una calculadora, por ejemplo, de notas y ofrecérsela, vamos a decir algo mejor, podemos hacer un software de venta de productos artesanales y ofrecerlo como servicio a los clientes a nivel mundial. ¿Qué necesitamos? La infraestructura. Opcionalmente, podemos utilizar la plataforma. Cuando uno arrienda aquí hardware IaaS, ellos nos ofrecen por defecto algunas herramientas gratuitas que nos facilitan el trabajo. Pero también nos dicen, si no quieres, disminuimos el costo y lo haces tú a palito. Más o menos eso es lo que vamos a hacer hoy. A palito. ¿Me hago entender? Sí. Chicos. Sí. Entonces, IaaS es la infraestructura en hardware que arrendamos. PaaS es la plataforma que ellos nos ofrecen para facilitarnos el trabajo o alguna plataforma que haga algún trabajo específico muy común en las empresas. Por ejemplo, lo que le acabo de montar. O a veces ellos tienen software específico que nos ofrecen también como servicio a nosotros, o nosotros podemos montar nuestro software en estos computadores que están acá y ofrecerlo como servicio.
¿Qué nos permite eso? Como está en la nube, no tenemos por qué preocuparnos que si cayó un rayo, entonces se nos dañó el servidor. No tenemos que preocupar que si llovió, entonces se mojó el equipo. No tenemos que preocuparnos que si se dañó el aire acondicionado, entonces se van a quemar los servidores. No tenemos por qué preocuparnos si que alguien esté vigilando todo el tiempo la oficina donde están los servidores para que no entren. No tenemos por qué preocuparnos por algunos aspectos de seguridad propio, porque ellos nos ofrecen el personal de seguridad para evitar para evitarnos, porque eso no lo evita nadie, pero sí para generar altos índices, indicadores de confianza en cuanto a seguridad. Todo eso nos lo ofrece la empresa. Nosotros pagamos por uso. Ahora, ¿cómo se factura eso? Dependiendo lo que yo compre, lo que yo arriende. Yo puedo arrendar un computador y ellos me dicen, bueno, te arriendo el computador y nomás por tenerlo instalado te voy a cobrar $10, por decir algo. $10. Y hay una gama de software licenciados y no licenciados, licenciados como software libre y licenciados como software open source y licenciados como software propietario o también le llaman privativo. Entonces cada uno tiene un precio. La mayoría de los software gratuitos o libres o software open source, que son tres cosas diferentes, no tienen precio. Pero algunos sí, por ejemplo, Oracle, Windows, si vamos a escoger una máquina para instalar Windows, ellos no suman el valor de la factura en ese dispositivo. Cuando ya esté el software montado, no nos cobran por tenerlo ahí, nos cobran por esto. ¿Verdad? Estas son las personas que son nuestros clientes o los funcionarios de la empresa, cada uno en su dispositivo, conectándose a nuestros servicios en la nube. Cada vez que alguno de ellos se conecten, nos cobran una fracción de dólar, una fracción. Entonces hay paquetes por millones de conexiones, valen tanto. Y por el ancho de banda que descargues. Es decir, si yo tengo un servicio de películas o de videos, entonces eso va a generar más costo que si tuviese una base de datos textual sobre artículos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cobran también por la transferencia de bytes entre los servidores en la nube y los usuarios. Es decir, que si nadie se conecta, no cobran. ¿Me hago entender? Chicos. Sí. Perfecto. Muy bien. Sí, ya Ahora, entendí. dime, ¿alguien tiene una pregunta? No. ¿Estás conectado o estoy conectado solo? No escucho a nadie. O sea, profe, que si nadie accede a la página o nadie usa, no consume nada. No consume, exacto, no consume nada, queda ahí. Porque no tiene lógica tener que pagar algo que no está en mi oficina, no está en mi empresa y no va a usar nadie. Ellos, cuando tú montas, ellos te cobran la licencia y esa licencia tiene 1 o 2 años. Si no la usas, no te cobra, ya te cobraron la licencia. ¿Me hago entender? Sí. ¿Cuándo empiezan a cobrar? Cuando se empieza a usar el servicio. Ahí empiezan a cobrar. Bueno, hay varios modelos, eso es uno, ese es el modelo que más se utiliza. El modelo de cobro por consumo, se llama eso, por consumo. Bien. Ahora, ¿quién hizo eso posible? ¿Quién hizo que esto fuese masificado? Una tecnología moderna, que no es tan moderna, la verdad. Es vieja, ya tiene como unos 15 años, que se llama servicio web service. Web service. Web service. Sí. Ese web service inicialmente vino con una tecnología llamada SOAP. Se usa mucho, pero a nivel interno para software de mucha seguridad, software de mucha, que es muy delicado, de muy sensible para las empresas. Y hay otro que es RESTful. Este concepto de SOAP y este concepto de RESTful lo que hace es lo siguiente: permitir que acá no es necesario tener interfaces gráficas. No tiene lógica que la interfaz gráfica te diga si la interfaz gráfica va a funcionar es acá. ¿Qué hacemos acá con esto de SOAP y REST? Creamos unos programas, backend, se llama eso, que ofrecen unas funciones. Esas funciones reciben unos parámetros de entrada y devuelven, si es SOAP, el resultado en XML. Y si es REST, en formato JSON, que es el formato de JavaScript para trabajar con objetos.
Pero no quiere decir que esto sea una camisa de fuerza. Nosotros podemos hacer que SOAP funcione con JSON y podemos hacer que REST funcione con XML. Es más complicado porque el formato por omisión, por defecto en SOAP es XML y el formato por defecto en REST es JSON. Ya. Bien. Entonces, esto hizo posible eso. ¿Por qué? Porque las personas pueden hacer aplicaciones con diferentes interfaces gráficas que se conecten a nuestro software desarrollado, pasándole parámetros, los parámetros que necesita y ellos devuelven un formato en JSON. Esto permite que la aplicación de interfaz gráfica la hagamos para dispositivos móviles en un lenguaje, que la hagamos para escritorio en otro lenguaje, que la hagamos para dispositivos móviles en otro lenguaje, para smartwatch, por ejemplo, en otro lenguaje o en el mismo lenguaje, no importa. Que la hagamos para automóviles, por ejemplo, porque ahora se utiliza mucho el Smart Drive, el manejo inteligente, para que la hagamos para Smart TV, por ejemplo, y para Home Smart o Smart Home, como las neveras y las lavadoras y algunas cosas que ya se conectan a servicios web y hacen las cosas. Entonces, una sola aplicación, muchos clientes. Trabaja bajo un concepto llamado cliente-servidor, donde el servidor es el backend que nosotros tenemos acá, es decir, SOAP o REST, funciones hechas en un lenguaje de programación que reciben parámetros, realizan algo acá dentro del servidor y devuelven una respuesta. A eso se llama cliente-servidor. Y el cliente son las aplicaciones que nosotros hacemos para conectarnos a esos servicios web. ¿Comprendieron eso? Sí. Chicos. Sí, profesor. ¿Sí? Sí. Bien, son los fundamentos. Listo. ¿Qué vamos a mirar nosotros hoy? Vamos a usar una plataforma de Apple, de Oracle, que se llama Apex. Apex, ¿qué hace? Es una plataforma para crear servicios web tremendamente fácil. Recontra fácil, puro clic. Y una vez los tengamos listos, ya los tenemos disponibles en internet, o sea, lo que uno llama la nube, para nosotros poder hacer aplicaciones móviles de escritorio, JavaScript, cualquier tipo de aplicación, la misma aplicación en diferentes formatos para conectarnos al mismo servicio web. Este servicio web vamos a utilizar Oracle como motor de base de datos. Pero vamos a usar MySQL, cualquier tipo de cosas. ¿Ya? Después de eso, que es muy rápido, vamos a crear lo mismo pero usando un framework de Java llamado Spring. Entonces ya no vamos a usar Apex, plataforma como servicio, PaaS, sino que vamos a usar IaaS y SaaS. Vamos a tener que crear nuestro propio computador y después montarle el software que nosotros desarrollamos acá. Y todo eso no es fácil, tampoco es difícil, pero es algo que hay que leer, que practicar, como todo en la vida. Eso no llega con la sopita que mami nos da, ni nos llega jugando videojuegos, ni nada. Ustedes saben cómo pienso yo al respecto, ni perdiendo el tiempo. Eso llega es estudiando y dedicándose. Bueno, hoy les voy a dar una introducción de cómo hacer eso, para que ustedes puedan, con su tiempo libre, dedicarse a profundizar más. Dime. ¿Alguien dice algo? ¿Alguien está hablando? No. No, profe. Parece que alguien tiene el micrófono abierto y se oye como el pato Donald. Pero, ¿cómo que la señal? Bien. Ok. Muy bien. Entonces, empecemos. Para hacer eso, vamos a hacer esta página que tenemos abierta. Yo voy a usar una herramienta de Oracle que se llama Oracle Cloud Computing. Voy a entrar. Para eso tengo que crear una cuenta y todo. Yo voy a entrar con una cuenta de otra universidad que tengo activa, porque la cuenta de la universidad la tengo en demo y todavía no me han dado las credenciales para entrar y poder hacer lo que quiero. Entonces voy a entrar ahí en Google y escribo OSI, Google Oracle Cloud Infrastructure. OSI Oracle. Una vez me aparezca, le doy clic en Oracle Cloud Infrastructure. Estoy aquí. Asumo que ya tenemos la clave, la cuenta igual. Cuando empiecen el semestre, o si la quieren crear por aparte, es simplemente entrar y crear una cuenta y él nos va a pedir los datos y la tarjeta de crédito. En un segundo nos dicen, ya estás autenticado. Esa tarjeta de crédito no la van a descontar jamás. De hecho, nos regalan $300 para que lo usemos por un año. Cuando se acaben los $300, las aplicaciones que hagamos no se van a poder conectar.
Y entonces cuando nos mandan un correo diciendo, se te acabó el crédito gratuito, de ahora en adelante te ofrecemos los siguientes planes de consumo. Tantas peticiones a servidores de Oracle valen tanto, tantas peticiones a servidores de Windows tanto, tanta licencia de Windows tanto, etcétera, etcétera. Y uno decide en un dashboard, es decir, un panel donde uno escoge, como cuando uno va por ejemplo, a McDonald's o a cualquiera de esos almacenes de comida, donde uno arma la comida, entonces ellos ofrecen unos combos y uno escoge los combos. Y con la tarjeta de crédito esa u otra, en el caso que haya vencido, uno mete la tarjeta y le dice aprobar. Le descuentan uno. La base normalmente son 30, 40 dólares. Si cogemos casi todo libre, de software libre, hasta 50 dólares, que es la base que le he dicho por el licenciamiento nos cobran la parte de instalación y demás. Y de en adelante empiezan a cobrarnos por el consumo. Una cosa buena que tiene Oracle es que no nos cobran cuando estamos desarrollando. Es decir, nosotros podemos entrar y decirle estoy en fase de desarrollo. Y ellos dicen, bueno, ¿cuánto va a demorar la fase de desarrollo? Ellos dicen, bueno, 1 o 2 meses. Durante ese tiempo que estamos desarrollando, algunos usuarios que se conecten al servicio no cobran, porque no tendría lógica. O sea, sí tendría lógica, pero es un valor agregado. Como, por ejemplo, Amazon sí cobra. Incluso cada vez que desarrollamos y subimos y nos conectamos para, por ejemplo, hacer una consulta de base de datos, nos cobra por eso. A nosotros lo que estamos desarrollando. Ya. Oracle no. Oracle dice, bueno, esta es tu fase de desarrollo, tienes que decirme de cuándo hasta cuándo. Y quiénes son los usuarios que van a entrar para no cobrarles. Y no nos cobra. Cuando tengamos la aplicación lista y funcionando online, es que nos va a cobrar. Muy bien, entonces entramos acá. Yo le doy siempre normalmente aquí donde dice crear cuenta de Oracle. Y aquí ya como tengo la cookie creada, ya me inicié sesión y demás, me aparece mi nube. Esta es mi nube, el nombre que le puse a mi nube. Es decir, ¿qué es mi nube? Una especie de carpeta que está metida en los servidores de Oracle, donde ahí están una serie de imágenes, que son imágenes, copias de software que ponen ahí disponibles para mí, para que yo las pueda implementar en un contenedor. Recuerden que le estoy hablando de términos que hablamos en los minutos anteriores. Un contenedor normalmente es Docker y que las pueda poner a funcionar en los computadores que están en Oracle. Y una serie de software adicional que yo puedo utilizar también ahí. Bien, como esta es cuenta universitaria, digamos que esa cuenta universitaria está limitada por muchas cosas. Como por ejemplo que nos dan solamente gratuidad para 2 máquinas virtuales. Si queremos crear más máquinas virtuales, entonces ellos nos dicen, listo, todo es gratis, pero la descontamos de los $300 que te damos de créditos. Entonces cuando uno va a crear una máquina virtual, aparte de las 2 que nos regalan, en las cuentas universitarias gratuitas, entonces ellos dicen, bueno, si coges Linux te sale gratis, si coges Windows te sale a $80, de esos te descuentan $80 y va descontando y va descontando y va descontando. Entonces, pero te ofrecen una gama de herramientas que la gran mayoría son gratuitas, pero si quieres uno más, les dicen, bueno, te doy 2 máquinas virtuales, quieres una máquina virtual más, te vale $30. Solo por crear la máquina virtual adicional a la cuenta que nos dan, nos descuentan de estos $300 que nos regalan 30. Y así hasta que uno vaya disminuyendo. Yo llevo como 210 o 220 en prácticamente 6 meses que llevo usando esta cuenta. El siguiente. Y una vez de siguiente, aquí me aparece el nombre que Oracle le dio a esa institución. Le clic aquí en continuar. Y aquí me pide el correo que la institución me dio para poder entrar. Arrieta.correo usa.edu.com. Ese es Sergio Poreda. Y aquí coloco mi clave de acceso. Entonces, a estos usuarios son los que Oracle no les cobra porque a mí me marcaron como desarrollador, como profesor desarrollador. Entonces, este es el dashboard de Oracle Cloud. Tiene un montón de cosas aquí. Y tiene millones de tutoriales recontra facilitos para aprender sin necesidad de comprar cursos, nada. Están en inglés, la gran mayoría, pero también hay información en español. Y el inglés es muy entendible. Por eso que estamos detrás de ustedes que estudien inglés. Yo por lo menos no hablo inglés, no hablo muy bien el español. Hablo cartageñol, bien golpeado que hablo. Así que el inglés me da pesadillas todavía. Pero sí lo leo bastante. No lo escribo, pero sí lo entiendo y lo leo bastante. Bueno, lo básico, pues. Entonces, como vamos a crear una base de datos en la nube, un servicio de API REST,
Vamos a entrar aquí, donde dice buscar y escribimos Apex. Apex. Y aquí aparece instancias de Apex. Apex, ¿qué es? Es la plataforma que Oracle nos ofrece para crear servicios web, entre otro montón de cosas. Instancias de Oracle Database, muy facilita con una interfaz gráfica que ellos tienen ahí. También la podemos crear por consola, yo lo voy a hacer por ambos. Nos permite crear servicios web, nos permite crear un montón de cosas. Ahora mismo para que vean. Damos clic aquí en instancias y nos aparece. Está lento esto, es el internet, la universidad, el wifi. Yo tenía una que había tumbado y la volví a tumbar de nuevo. Reiniciar, recurso, agregar, terminar. Y le voy a poner el nombre de la instancia. ¿Qué es esto? Escriba el nombre de la instancia. Un seguro que tiene él ahí. Dice que el nombre no coincide. Ya. Y le digo terminar. Esperando que termine. Ya está esperando. Tengo dos opciones para crear la instancia. Por lo menos voy a crear una acá. Crear nuevo servicio Apex. Esperemos que arranque. Y aquí le pongo un nombre. Donde dice, escojo el nombre de la nube mía y le pongo un nombre. Le voy a poner ejemplo US, Universidad de Simón. Nombre a mostrar y el nombre de la base de datos. Normalmente estos no lo dejan copiar o lo utiliza como indicador, pero también le podemos cambiar el nombre. Él dice que no necesita, no, solamente en letra, vamos a ponerlo así. Okay. Bien, aquí nos dice qué versión de Oracle va a utilizar, pero podemos escoger otras. Cada vez que cojamos una nueva, nos va a cobrar. Para que todo nos funcione gratuito y no descontar de los $300 que nos regalan. Vean que yo llevo ya 229 agotados. Vamos a darle clic que todo lo que nos muestre sea gratuito para evitar coger algo que es pago. Y de esta manera todo lo que vamos a utilizar es gratuito. Y estos $300 se van a mantener ahí disminuyendo en la medida, no es que no disminuyan, sino que se disminuyen menos. Es decir, ¿por qué bajé yo? Porque utilicé una máquina virtual, porque necesitaba dar una clase ahí, y utilicé una máquina virtual con Windows, y me cobró $60, y me descontó enseguida un montón. Bien, aquí esto lo dejamos tal cual, aquí colocamos una clave para acceder. Este es el usuario de Oracle con el que vamos a entrar, que es equivalente a Sybase, no sé si los que vieron ya base de datos conmigo, Sybase, DBA, recuérdame otro por ahí, Federico, que te tocó Oracle. Sybase, DBA, Sys, hay otro que se llama Sys. Oracle, hay otro usuario que se llama Oracle. Y él es equivalente al de MySQL, el root. System, por ejemplo, también es otro usuario de Oracle que tiene. También MySQL tiene uno por defecto que se llama root y Postgres tiene uno que se llama Postgres. Y SQL Server tiene uno que se llama SQL. ¿Sí o no? Bien, este es el que nos dan. No lo podemos cambiar en la versión gratuita. Aquí le vamos a poner una clave. Voy a ponerle la clave de acceso. Dice que la contraseña debe tener mínimo 12 caracteres. Entonces vamos a colocarle 12 caracteres. Mi clave con 12 caracteres. Dice que debe tener... vamos a colocar otra cosa. Por acá porque se me olvida. Dice que no coinciden. Joder, qué vaina, pues. Ahora sí, listo. Voy a cambiar acá por si las moscas. Esto la de abajo era la que estaba mal. Listo. Bien, entonces dice que tengo acceso a crear instancias desde cualquier lugar. Acceso seguro, esto lo cobran normalmente. Esto lo cobran. Solo acceso público al punto fijo. Yo le voy a decir
que acceso desde cualquier sitio. Entonces le digo crear instancias de API. Aquí más opciones avanzadas, pero no es necesario utilizarlas. Introduzca su correo electrónico de contacto, colocar el mismo. Mandan correo cada vez que pase algo ahí. Listo. Mi correo de contacto en la universidad es esa y le doy crear Apex. Eso se demora un poquito, porque ¿qué está haciendo ahora mismo esto? Aprovisionando. ¿Qué significa eso? Ellos tienen en sus computadores, que les acabo de mostrar, tienen instancias, imágenes de Oracle. En este caso Oracle 19. ¿Y qué hicieron para hacer eso? Cogieron en un computador, instalaron Oracle y con un software especial sacaron una imagen de esa instalación. Y la guardan normalmente en archivos .iso, normalmente. Eso ya está listo para montar en una máquina virtual. La máquina virtual de ellos es el core de VirtualBox, pero no el que nosotros conocemos, sino un VirtualBox pago especial para hacer virtualización de microservicios. Entonces, esa imagen que yo seleccioné la están instalando en su computador, en un contenedor normalmente llamado, normalmente es Docker. Están implementando todo el motor de base de datos en un contenedor. Cuando ya esté lista, esto se pone en verde, estoy congelado, por eso no se ve así, se pone en verde y me dice que ya está lista para poder utilizar la máquina, el motor de base de datos. Todavía sigue aprovechando, se demora siempre como unos 2-3 minutos. Esperemos un rato. Si deja, porque a veces ni deja. Para ahí deja. Bien, ahí está, disponible. Ya están como mi base de datos Oracle montada en internet a través de una plataforma llamada Apex. Nos dicen que nos dan de almacenamiento 20 gigas y tiene escala, esto de escala automática quiere decir que ella se puede crecer de manera automática. Si llegamos a los 120, a los 20 gigas ya crece más, pero como las cogimos la versión gratuita, no la versión paga, el límite hasta aquí, por eso lo tiene desactivado. Bien, ya teniendo Oracle instalado en nuestra máquina virtual, en nuestra nube, podemos entonces entrar aquí donde dice instancias de acciones en la base de datos, iniciar acciones de la base de datos. Damos clic aquí, me dice esperar, espere iniciando la acción de la base de datos. Dice que aquí está bloqueando. Repetir siempre. Ahí está. Déjame que cargue el dashboard. Listo. Aquí podemos crear servicios web basados en JSON, gráficos de análisis de datos, algunas herramientas especiales para desarrollar aplicaciones web rápidas de Apex. Se parecen mucho a Wix. No sé si han visto o han usado Wix. Ya vienen una cantidad de plantillas nomás para diseñar y seleccionar. Una cantidad de herramientas específicas, análisis de datos, cargar datos de manera automática desde, por ejemplo, puede ser de un motor de base de datos que tengamos en nuestra empresa, que lo suba, que funcione como espejo, es decir, que esta funcione como espejo a una base de datos local que tenemos. Bueno, hay una cantidad de herramientas, modelador de datos. Esto sirve para hacer diagramas y los diagramas automáticamente se montan sobre SQL, etc. Vamos a crear primero la base de datos. Aquí creamos los usuarios de la base de datos y aquí supervisamos el rendimiento de la misma. Vamos a entrar en SQL y él nos muestra una herramienta y nos dice, bueno, aquí hay una cantidad de herramientas para trabajar. Le voy a decir cerrar acá. Y este es Oracle. Esta es una interfaz. Los que vieron base de datos conmigo, esto se llama manejador de base de datos para desarrollo. Sistema manejador de base de datos para desarrollo. SMDB Developer. Aquí está el usuario con el que entramos y no hay tablas. Aquí creamos tablas. Si damos clic aquí, nos deberían aparecer las tablas aquí, pero no hay. Las podemos hacer visualmente o por código, como ustedes quieran. Voy a hacerla visual, porque aquí hay muchos estudiantes que no han visto bases de datos todavía.
Entonces, para hacerla visual, llegamos a donde dice tablas y donde dice nueva. Está lento esto, bien lento. Demora para cargar. Vamos a hacer entonces a código, no hay otra. Bien. No me está dejando cargar. Ya debió haberla cargado hace rato, pero nada. Entonces vamos a hacerla manual. Hay una opción acá para crear la tabla. Entonces, create table. Vamos a llamar la tabla usuarios. Quería hacerlo por SQL, pero ahí damos clic en tablas y nos permitía crear una interfaz para crear la tabla. Bien, usuarios. Voy a colocarle como clave cédula. Cédula de tipo varchar 2, que es dinámica. Guarda máximo hasta 2000 caracteres. Yo le voy a poner que tenga 15 caracteres. Muy bien. No nulo. Y ahora coloco la clave. Vamos a leer el nombre. Nombre del usuario. Varchar de 100. Así que no acepte valores nulos. Coma. Y vamos a colocar aquí un email. Email varchar 2. Yo digo que el navegador es el que no me está permitiendo, me está bloqueando, porque aparece una ventanita para crear la interfaz gráfica, la tabla por interfaz gráfica. Varchar 2 y le vamos a colocar 70. Vamos a marcarlo como única. Listo. Muy bien, y ahora ya, vamos a darle hasta ahí. Y le vamos a decirle que la cédula es clave primaria. Primary key. Cédula. Bueno, esto está montado en Linux. Linux es sensible a las mayúsculas y minúsculas. Yo les recomiendo que coloquen en mayúscula todo porque él, aunque lo coloquemos en minúscula, él la va a convertir en mayúscula. Voy a dejar ahí solo para probar para que vean. Listo, creamos la tabla, ejecutamos esto que está acá y decimos que ejecute la sentencia. Dice que se ha creado la tabla de usuarios. Vean que la convirtió en mayúscula. Aquí debe estar ya. Vean acá. Tabla de usuarios. ¿Cuántos conectados tenemos? 23. Muy bien. Tenemos la tabla de usuarios con sus datos, etc. Ya, acá podemos trabajar con ella si queremos, insertando datos por SQL, guardando datos, consultando datos por SQL, etcétera. Podemos hacer una cantidad de cosas con ella. ¿Ya? Aquí podemos descargar el SQL de la base de datos. Ahí está, mírenlo. Por acá podemos ver algunas estadísticas de uso. Él está bloqueando algo ahí. Bueno, podemos hacer una cantidad de cosas con ellas, con la base de datos. Aquí está la hoja de trabajo. No deja porque como está bloqueando ahí. Bien. Ya tenemos nuestra base de datos. Se llama, la tabla se llama usuarios. Ahora nos vamos por donde dice acciones sobre la base de datos. Aquí, esta parte, Database Action. Y escogemos API REST. Damos clic acá. Y nos aparece esto que está acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un servicio web que permita agregar, eliminar, consultar y listar los usuarios que hay en la base de datos. Es decir, lo que uno llama el CRUD. Y no vamos a tirar una sola línea de código. El CRUD. Bien, gracias a esta plataforma. Para eso necesitamos crear un módulo. Un módulo es como una sección del servicio web. Aquí en el módulo vamos a crear nuevo. Le vamos a poner un nombre. Yo le voy a poner ejemplo US. Listo. La ruta a la base de datos. Entonces, si la tabla se llama usuarios, no es necesario, la verdad. Pero vamos a colocarla usuarios.
No es necesario, ustedes pueden poner aquí cliente, lo que quieran, pero es para hacer algo didáctico, para que no se pierdan. Pueden poner aquí API y acá, o usuario, lo que ustedes quieran. Y le damos aquí en la opción seleccionar privilegios no protegidos, para que no nos pida clave de acceso y una cantidad de cosas ahí, porque estamos probando, estamos enseñando y la idea es que ustedes puedan conectarse desde allá al servicio que estoy creando. Le decimos crear, lo demás lo damos por defecto. Esta es la URL del servicio, venla ahí, está. Y le damos crear, esperamos un ratico y el crear el módulo, ahí está. Ahora, ese módulo va a tener varias plantillas. Esas plantillas, una va a ser de tipo post, otra va a ser de tipo get, otra va a ser de tipo put y otra va a ser de tipo delete. En el post lo vamos a utilizar para insertar datos en la base de datos. El get lo vamos a utilizar para obtener datos de la base de datos. El delete lo vamos a utilizar para eliminar datos de la base de datos y el put lo vamos a utilizar para modificar datos en la base de datos. Y eso se hace con SQL. Llegamos aquí, dice crear plantilla. Y aquí yo les he puesto API aquí, le iba a poner API, pero no quise. Vamos a ponerle aquí usuarios también, por decir algo. Muy bien, entonces tenemos un módulo que va a tener una plantilla llamada usuarios. De hecho, vamos a crear un módulo más mnemotécnico. Aquí vamos a colocarle API, que es lo que normalmente se escucha, se ve por internet. API, listo. A ese módulo le vamos a crear una plantilla llamada usuarios. Listo. Aquí vamos a colocar el código. ¿Y qué tipo de plantilla vamos a utilizar? En este código que está aquí, vamos a darle normal, comentario. Y aquí está la ruta, API usuarios. Muy bien, le decimos crear, simplemente le damos ahí, le damos la plantilla. Y esa plantilla nos va a permitir crear 4 controladores, 4 manejadores para hacer operaciones sobre la base de datos. Damos clic en crear controlador y escogemos, hay 4, miren, get, post, put, delete, lo que les acabo de explicar. Voy a crear el get. Y aquí coloco el SQL. Si no quiero colocar el SQL, le doy unos comentarios y lo coloco después. Entonces le doy get y le doy crear. Y aquí coloco el comentario, obtener los usuarios de la base de datos. Entonces vamos a colocarle select asterisco from usuario. Él debe autocompletar, ahí está autocompletado. Listo. Ya conoce la base de datos, ¿sí o no? No es necesario aquí en el select punto y coma. Vamos a probarla. Aquí hay una opción para probarla. Damos clic aquí. Y él nos dice que no hay usuarios para mostrar. Vamos a insertar un usuario en la base de datos para probar. Le damos acá a instancias de Apex. Vamos acá, un ratico. SQL. Aquí está nuestra tabla de usuarios y vamos a insertar un usuario. Insert into usuarios. ¿Y cuántos campos tiene? 3. Entonces vamos a agregar 3 usuarios. Values tiene cédula. Entonces la cédula vamos a colocarle 1, 2, 3. Y vamos a colocarle aquí nombre. John Arrieta. Y el email. Vía simple porque es SQL. J. Arrieta. Carlos Arrieta arroba gmail. Seleccionamos e insertamos. Y dice que ha insertado un registro. Ya debería aparecer acá. Al ejecutar. Ahí está. ¿Lo están viendo? Sí. Pero eso lo estoy haciendo yo. Ustedes lo pueden hacer de internet también. Cogen la URL, la copian. Se la voy a colocar en el chat. Cada petición que hagan, normalmente cobran 0.0000. Pero como estamos desarrollando, no cobra. Esa es la ventaja. Bien. Voy a colocar en el chat. ¿Dónde está el chat? Aquí está. Anotaciones.
colocan esto en su navegador, por ejemplo aquí, y le damos Enter, nos dio un error. Error de acceso. Perfecto. Dice, no se ha podido procesar la solicitud. Hay un error en el SQL. El recurso SQL se ha formado correctamente al ejecutar el código por ciento mensaje de Oracle. Tabla inválida. Nombre de la tabla inválida. Tico. Y SQL. Y toda la barrita esta barrita me molesta. Para que se vaya la barrita porque no me deja. Ya se fue. Usuarios. La tabla se llama usuarios. ¿Está bien? No es necesario el SQL. Debería de funcionar perfectamente. Es que no he guardado. Por eso. No he guardado los cambios. Toca guardar los cambios ya. Ya debería aparecer. Tampoco apareció. Dice que mensaje de error. Los paréntesis. No necesito paréntesis. El punto y coma. Sola línea. Guardamos. Me molesta bastante con la sintaxis. Ahí está. Bastante Listo. estricto la profe. ¿Cómo? Sí, Oracle es muy estricto con la Es sintaxis. estricto. Muy estricto. Aquí está. Vamos a analizar esto. Para analizarlo hay muchas maneras. Pueden descargarse este plugin que se llama JSON Viewer. Le dan clic ahí, le dice que recargue la página nueva y ahí está. Él nos manda un JSON. Un JSON que es un formato estructurado de datos basado en la sintaxis orientada a objetos de JavaScript. Dice que lo que nos está mandando es un arreglo. Va de aquí hasta aquí. Ese arreglo, dar un mensaje, no me acuerdo. Bien, no se vio muy rápido. Ese arreglo que está aquí, creo que es un formulario, por favor, creo que la profesora Angélica mandó un formulario, que el mensaje lo vi muy rapidito. Un formulario para que se registre la asistencia. Por favor, hagan eso, es importantísimo. Voy a continuar con ¿qué más, profe? Con los demás ejercicios. Entonces, aquí tenemos un arreglo que va desde aquí hasta acá. Y ese arreglo tiene un objeto. Miremos esto y recordemos lo que hemos aprendido. Incluso todos los estudiantes que están aquí han visto programación orientada a objetos, por lo menos la base de las clases. Los de taller no lo alcanzaron a ver muy bien a profundidad, pero sí hicimos un ejercicio. Estoy completamente seguro que hicimos un ejercicio de clases, sin métodos ni nada de eso. Miremoslo bien, porque se llama objeto. Vamos a buscar la plastilina. ¿Dónde está mi plastilina? Aquí está mi plastilina. Y si lo analizamos bien, vamos a colocarlo acá, podemos observar que tenemos una especie de sintaxis muy parecida a la sintaxis de Java, de C, etc. Aquí va el nombre de la clase. Class, de hecho, así en JavaScript. Así que se llaman objetos anónimos y así que se llaman clases anónimas y así que se llaman clases concretas. Entonces aquí coloco usuario. Aquí coloco cédula. Y aquí normalmente, si fuese Java, hiciéramos así string cédula. ¿Cierto? Y aquí colocábamos igual y las comillas punto y coma. ¿Cierto? Una clase común y corriente. Una clase. Por eso se le llaman objetos JSON. Porque en realidad se convierten en un formato de objetos de JavaScript. JavaScript tiene 5 sintaxis diferentes para colocar objetos. Una es JSON. Y aquí colocamos string, una clase normal, va en la cara. En vez del igual, de 2 puntos, colocamos igual, nombre. Punto y coma. Una clase común y corriente con su punto y coma acá y sus métodos y sus cuestiones. Pero esto no es una clase de programación, esto es una clase que transporta objetos, datos. JSON fue identificado como un formato muy liviano para transportar datos entre sistemas. Yo mandé ese dato desde Oracle hacia mi navegador usando el formato JSON. Si quiero agregar más, pues lo agrego, pero esa agregación la voy a hacer de otra manera. Bien, entonces, ese arreglo nomás tiene un solo ítem. Mírenlo acá. Si lo miramos con otra herramienta, que es una página, la página original donde se encuentra esto, JSON Viewer. Viewer. Digo, lo escribí mal. Esta que está acá
Mentira, ¿no es? Es esta que tiene abajo. Podemos ver el arreglo más clarito. Miren, pongan atención. Control C, Control V. Llegamos acá y copiamos todo lo que nos mandó el servidor. Y le decimos que aplique formato. Y una vez le aplique formato, que nos muestre los elementos de JSON. Aquí por este comentario que está acá arribita. Que va desde aquí. Listo. Formateamos y visualizamos. Oh, otra vez dio error. Vamos a mostrar entonces esto. Que llave está perdida por ahí. No debería ir ninguna llave. Formato. Ahí está. Listo. Observen que es un arreglo. Miren, todo el mundo vio los arreglos. Hasta esta altura de la vida, incluso a los de taller, que están en taller de programación, vieron arreglos conmigo. Un arreglo es una estructura de datos que contiene objetos estáticos. Es decir, si definimos que no va a tener un solo elemento, tendrá un solo elemento. Si necesitamos que tenga 3, tenemos que decirle que sean los 3, pero al momento de declararla. Son estructuras de datos que guardan objetos contiguamente y el primer objeto empieza en 1, el otro en 2 y el otro en 2, perdón, y así sucesivamente. Esto que está aquí, están viendo acá, es el arreglo. Dentro de ese arreglo deben haber elementos. Vamos a decir cierto. Claro, ahí en la posición 1 hay un solo elemento. ¿Cuál es? El objeto JSON. Me lo acaba metido ahí dentro de la primera posición. Porque nomás tenemos uno. El resto de cosas que nos manda son datos de control que podemos utilizarlos en el web service para identificar algunos errores o información adicional. Eso lo vamos a mirar después. Muy bien, ahora vamos a hacer un servicio web para ingresar datos. Con mi servicio web, mi plataforma Apex, aquí está, y creamos otra plantilla, otro controlador. Ya tenemos uno. Nos vamos a devolver para la plantilla. Bien, estamos en el módulo ejemplo US, plantilla, usuario. Es decir, que aquí podemos hacer 4 operaciones: agregar, eliminar, consultar y listar. Ya tenemos el get, que es el listar. Verlo aquí. Ahora vamos a crear otro controlador. Y él dice, bueno, ya consumiste el get, ahora te quedan post y put. Vamos a decirle post. Decimos, vamos a colocar el código después. Me gusta colocar el código después porque aquí es muy complicado. Vamos a crear. Y aquí vamos a insertar. Insertar registros. Usuarios, vamos a llamar usuarios. Y hacemos el insert. Para hacer el insert necesitamos crear una transacción en base de datos. Los de base de datos 2 saben perfectamente qué hablo. Begin y end. Muy bien. Coma. Y aquí colocamos la transacción con el insert. Insert into usuarios. Y acá abajo vamos a colocar los valores. Values. Esta es una de las 3 formas de inserciones que hay. Por eso la base de datos, values. Perdón, vamos a colocar los datos mediante variables. Entonces, la primera variable se llamaba cédula. Ahí está. El segundo campo se llama nombre. Ahí está. Ojo. Él lo coloca. La no funciona. No. La otra se llama email. Listo. Ahora le vamos a pasar los valores. Values. Y aquí vamos a pasarle unos parámetros, entre comillas. Como la cédula es varchar, vamos a pasarle a cédula entre comillas. Y aquí vamos a colocar 2 puntos, un parámetro. CC de cédula. Ese parámetro lo vamos a pasar desde el navegador, desde el cliente. Coma. Un momentico, vamos a quitarle esto de aquí. Vamos a colocarle CC. Normal. 2 puntos CC. Coma. 2 puntos nombre. Coma. 2 puntos correo. Listo, esos son los parámetros que le vamos a mandar. Y aquí le vamos a decir que, por ejemplo, que coloque como resultado, se llama, la variable se llama, que no puedo mucho de ahora,
Se llama Code State. Code State Code. State. Sí, es al revés. No lo encontró. Creo que es ese, si no me equivoco. Y aquí le colocamos 201. No es ese, mentira. Code. Status, no me acordé de ese status. Status code. Status code. Code. Tampoco se me olvidó. Code status. 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 ¿Cómo se que lo coloco acá abajo afuera? Status. Code este. Bien, y le colocamos que va a devolver 201. Listo. Y el punto y coma. Lo está aceptando, me va a pegar. Profe, creo. Aceptando porque no lo acepta. Vamos a mirar. Email, nombre, coma, ok. No lo está aceptando. Me está aceptando código 200. Ya. Esto en realidad va adentro. Ahora cuando para decirme lo aceptaba, ¿no? Listo. Vamos a probar. Guardamos. Y ejecutamos. Él nos debe pedir. Insertemos un dato. Ahí está. Insertemos en la cédula 233132. Nombre. Fulanito. De tal. Y correo. Fulanito 1@gmail.com. Y el código de estado lo vamos a poner porque él mismo lo va a colocar. Vamos a aceptar. Esperemos que no nos está dando. El código de estado no nos lo está reconociendo. ¿Qué será? Inválido el código de estado no está permitido en ese contexto. Vamos a colocarlo fuera. Insertamos de nuevo. Pico. Aceptando que falla. Vale. Estamos. Aceptando. Bien, no tengo idea. Bien. Normalmente va en mayúscula. No, está aceptando. Ok, vamos a colocarle. Vamos a coger como si fuera variable de Oracle. Listo. Ahí debería aceptarlo. Esto es una variable. Aquí estamos definiendo una variable en Oracle y aquí le estamos haciendo un valor. Pero esta sintaxis acá no funciona. Vamos a ver si fue que actualizaron y nada, no está aceptando. Falla. Columnas.
Bueno, ya lo insertó. Ya lo insertó. Debería, no sé por qué. Esto no, normalmente en mayúscula. Bien, vamos a consultar. Ahí debe estar el otro. ¿Sí lo ven? Sí. Muchachos. Sí, profe. Profe, le mandé un link al chat donde está el status code. Chat. Clico a ver. Son. Continuar. Aquí debe estar. Mándamela. Para no demorarnos. Mándamela. Por aquí debe estar. Bueno, aquí hay un poco, ahí en la página de Oracle, en la misma página de Apex, les dice cuáles son los códigos de estados que pueden colocar y cómo colocarlos. Normalmente en mayúsculas, pero ahora cambió minúsculas. Y a rato que no usaba esta vez. Bien, ya tenemos la inserción, el servicio web que inserta. Ahora vamos a usar una herramienta que hace ese trabajo más fácil para probar. Es decir, para no estar haciéndolo por el navegador. Entonces se llama, yo uso hay un montón, incluso hay un plugin para Mozilla, hay un plugin para Chrome, hay un plugin para cada navegador. Yo uso una aplicación específica que también está online, que se llama Postman. No sé si la han escuchado. Postman. Sí, profe, con eso puede hacer peticiones Sí, peticiones de personalizadas. API-REST, exacto. Es especialmente hecha para solicitar peticiones API-REST. Entonces, también está en web. Yo normalmente la tengo instalada porque la uso mucho. Llego acá y probemos. Entonces necesitamos la URL. La URL de nuestra API, ven acá. Copiamos, llegamos a Postman y nos colocamos aquí donde dice Home y le decimos que nos cree una aplicación nueva. Workspace. Cambió. Aquí en Home, vamos a darle clic nuevo. Listo. Una invitación, no está. Space. Aquí, listo. Lo que pasa es que está usando el mismo anterior. Aquí, listo. Nuevo. Damos clic en HTTP request para crear una nueva zona de trabajo. Aquí hay un montón que yo he creado hace rato. Bien, vamos a colocar la URL y vamos a pedir datos. Entonces, vamos a pedir datos con get. Cogemos get, ahí están todos los tipos de petición que pueden trabajar. Vamos a traer 4 que ven acá. Luego le damos clic aquí, escogemos get y le damos clic en enviar. Y él nos debe mostrar el JSON aquí. Ahí está. ¿Lo están viendo? Sí. Sí. Completico. Ahora vamos a insertar. ¿Cómo hacemos por insertar? Damos clic aquí en post. Luego llegamos acá donde dice body. Escogemos Y le pones la información. raw y escogemos aquí JSON. Y aquí colocamos los mismos parámetros que colocamos acá, que son los que vamos a colocar en la aplicación móvil, en la aplicación de escritorio, en la aplicación web, que le voy a mandar datos a ese servicio. Es cédula, mentira, están acá. Son CC, nombre y correo. Son los que vamos a colocar. Aquí. Entonces hacemos un objeto JSON y le enviamos CC. El otro año cuando empiecen las capacitaciones para semilleros les voy a explicar a hacer lo mismo con Amazon Web Service. Y después hacemos una aplicación móvil con eso, con una aplicación móvil, una aplicación de escritorio, una aplicación JavaScript a esos servicios web. Entonces aquí colocamos cédula y vamos a colocar, como es varchar, vamos a colocar 1122, coma, el nombre, tiene que ser igualito como lo colocamos allá, 2 puntos, vamos a colocar aquí Eugenia, creo que todavía está ahí, Eugenia, Arrieta, nuestra profesora coordinadora de investigación, va entre comillas, ojo, bien, aquí viene el email
eugenia@gmail.com. Verificamos que todo esté bien, que no haga ningún error y le decimos enviar. Nos debe volver un 201 aquí. Ahí está. Ya lo creo. Vamos a ver si lo creo o no. Get. Y ahora el arreglo debería tener 3 valores. Ahí está. ¿Sí lo ven? Sí. Esto tenemos que procesarlo con Java, con Python, con PHP, con C++, con C#, con JavaScript, que normalmente es como se hace. Esto tengo que procesarlo y sacar cada cosita. Eso es muy fácil. Normal con Java se utiliza una librería que se llama JSON de Google, que es la que yo utilizo, pero puedo utilizar, por ejemplo, Jackson o puedo utilizar Oracle Zone, por ejemplo. Hay un montón de herramientas en Java para hacer esto. Bien, ahora vamos a hacer el actualizar. Vamos a hacer uno que busque por cédula, porque hasta ahora estamos buscando todos. Vamos a hacer otro servicio web. Colocamos en Apex. Y nos vamos para el módulo, para la plantilla. Nos quedan 2 opciones. Vamos a eliminar y después hacemos el otro. Entonces vamos a crear otro controlador y nos dice, bueno, te queda el put y el delete. Voy a hacer el put, que es el actualizar. Actualizar. Usuarios. Bien. Creamos. Y colocamos el código. Entonces, begin y end. Y aquí colocamos la actualización. Entonces, update. La tabla que vamos a utilizar, usuarios. Y lo que vamos a cambiar, set. Vamos a cambiar todo menos la cédula. Entonces, el nombre es igual al parámetro nombre que le pase, coma, el email, y el email va a ser igual al parámetro que le pase. Este parámetro lo vamos a llamar correo, solamente para que sepan que no necesariamente tiene que llamarse email ni nombre. Aquí le puse nombre porque sí, correo, y quien lo actualiza a partir de la cédula, where, donde cédula es igual a cc, punto y coma, y devolvemos 201. Cada vez que veamos en los servicios web, cada vez que vamos a insertar o actualizar, vamos a devolver 201. Entonces, status code, 2 puntos, 201. Dio un error que había error, carajo. Listo. Ahí hay algo igual. Listo, ya. Vamos a probar. Guardamos y probamos desde acá, desde el mismo Postman. Para eso vamos a coger puts y vamos a cambiar, vamos a pasarle la cédula y le vamos a pasar que Eugenia ahora cambió de correo. Eugenia creo que se llama Rodríguez. Rodríguez. Y el correo vamos a poner que se llame Eugenia R. A-R. Y lo pasó a Hotmail. Debemos escoger put, debemos escoger route, debemos escoger JSON y le damos enviar. Y él dice que nos devolvió un 201, es decir, que no, él hizo la actualización. Vamos a ver si es cierto. Actualizamos, consultamos, colocamos aquí y le decimos en enviar. Ahí está. Y ojo con el email que no lo puso. Vamos a ver por qué no me mandó el email. Vamos a ver qué pasó. Colocamos en put, nos colocamos en raw y nos colocamos en JSON. Email, no es email, es correo. ¿Se acuerdan? Sí. Mírenlo. Digo que esta barrita es la cosa más mala que existe. Bien, ahí va. Es correo, el parámetro es correo. La columna, la base de datos es email, pero el parámetro es correo. Entonces aquí me equivoqué, por eso le puso nulo, porque ese parámetro no llegó.
Volvemos otra vez y enviamos. Listo. Vamos a consultar. Y ahora Eugenia tiene su correo. Eugenia Rieta. Ahora vamos a eliminar. Estamos haciendo el backend. Me hago entender, muchachos. Ya le había explicado eso. ¿Qué estamos haciendo? La parte que va a permitir que los usuarios puedan hacer las operaciones. Es decir, todo lo que está detrás de la aplicación, la que hace la lógica. Eso se pinta así. Se pinta con Una pregunta. Dime. O sea, eso lo está haciendo directamente con el SQL, ¿cierto? Ese es SQL Server. Entonces, o Ese sea, si que uno utiliza quiere, Oracle. si Dime. uno quisiera, ya. Y si uno quisiera agregar, no sé, un script para procesar la información antes de guardarlo. Eso es con JavaScript. Sí se puede en Oracle. Sí, hay que hacer la aplicación en JavaScript. Eso lo vamos a hacer después porque Ok. nos demoramos bastante. Sí. Pero esto es una secuencia de cursos que vamos a hacer durante todo el año, el semestre. La idea de esto es que ustedes se preparen para lo que están pidiendo allá afuera. Y para que sepan, para hacer esto no necesitamos sino taller de programación. De pronto los estudiantes de taller de programación no saben mucho porque, bueno, algunos sí, porque muchos estudiantes me presentaron muchas cosas con JSON. Que yo les dije, era opcional. Lo importante era que guardaran en archivo. Algunos guardaron archivo en bases de datos. Y yo evalué para ver si era cierto y si dominaban todo. Esto es solamente tener disciplina y ganas de aprender. En realidad, la documentación está ahí. Solamente necesitamos tener lógica de programación para hacer esto. De hecho, esto que estoy haciendo ni siquiera requiere lógica de programación. La lógica de programación está para esto, ¿verdad? Para la vista, que se pinta así. Y el controlador que está en la mitad, que se pinta. Mentira, me equivoqué. Este es el modelo, que es la base de datos. Esta es la vista. Y este es el controlador que las une. Estas dos son las que necesitamos ahora, usando Apex, que hace todo. La lógica acá. Cuando hagamos la vista y la conectemos con el modelo, con la base de datos. Y la respuesta tiene que llegar acá. Entonces, para poder procesar datos antes de enviarla hacia acá, vamos a usar Ajax. La próxima vez que nos veamos, vamos a usar Ajax. Ajax y Node.js, Node.js. Es que no tengo el lapicero, lápiz, la tabletica con la que pinto, con la que me ven pintando en clase se me quedó. Node.js. Y vamos a utilizar una aplicación hecha en Java de escritorio que consuma estos mismos servicios. Y vamos a hacer una aplicación móvil para que agregue, elimine, consulte, actualice y busque usuarios. Es decir, vamos a hacer 3 aplicaciones clientes en diferentes lenguajes, hasta DDoS, hasta por consola. Vamos a hacer una, por ejemplo, en JavaScript, con Ajax. Vamos a hacer una de escritorio con Java. Vamos a hacer una de escritorio con Python, con Tkinter, para hacer la aplicación de escritorio con Python. Y vamos a hacer una, por ejemplo, con Android Studio usando Kotlin. La próxima vez que nos veamos. ¿Comprendieron? A eso es lo que llaman full stack, que debe saber toda la fase. Desde la fase de modelo, la fase de controlador, la fase de la vista y la fase de integración, que es lo que vamos a hacer ahora, luego. Hacer todos esos palitos y subirlo a un servidor en la nube. Eso no lo hemos hecho, eso lo vamos a hacer ahora. Estoy explicándoles esto para que vean cómo PaaS, plataforma de servicio, en este caso Apex, que es la de Oracle, hace el trabajo tremendamente fácil. Pero ahora lo vamos a hacer no tan fácil, pero igualmente fácil con un framework que se llama Spring. Spring, para que lo sepan, Spring es el que está detrás de Apex. Toda la interfaz gráfica de Apex con la que creamos la base de datos, creamos el módulo, creamos la plantilla, creamos el método get, el controlador get, el controlador put y el controlador post que hemos creado hasta ahora, están hechas sobre Spring. Es decir, vamos a hacer todo de cero, por abajo, de abajo, como si lo hiciéramos, como si nosotros nos contrataran para hacer algo parecido a lo que ahora nos colocó. Bien. Una pregunta. Dime. ¿Por qué se sigue utilizando Spring sobre Node.js? Lo que pasa es que son dos cosas diferentes. Sobre Node.js no es. Node.js es una cosa y Spring es otra. No me entendió. O sea, que los desarrolladores, digamos, los más experimentados, siguen prefiriendo usar Spring Boot en el backend
Ahora sí. usar Node.js. No te entendí diferente. Eso era lo que te quería explicar. Node.js, Node.js es una clase, empezó siendo una clase. Node.js es una clase de JavaScript que implementa de manera fácil algo que Microsoft inventó que se llama WebSocket. WebSocket. Eso salió por primera vez en una versión de Google que se llamaba Google Sensitive. Uno colocaba aquí, por ejemplo, Unisinu y en Sinu, colocaba uno Sinu. Salió en el 90, en el 2001, en el 99, por allá. Uno colocaba aquí Sinu, sin, y entonces el autocompletaba y colocaba todas las búsquedas sin plata, sin cacho, sin casa, sin vergüenza, etcétera, etcétera. ¿Me hago entender? Sí. No teníamos que dar en clic en buscar. Es decir, no teníamos que colocar la palabra completa y de clic en buscar para que él busque y después se publicara el resultado, sino que esto que está aquí, este cuadrito autosensitivo, mandaba los datos por Ajax y Ajax respondía y actualizaba esta capa que está acá. Esto hacía que el servidor se ofuscara mucho. Después hicieron algo que se llama WebSocket, que es hacer que el navegador y el servidor se pudieran comunicar en doble vía. Porque HTTP es en una sola vía. Siempre se conecta el navegador con el servidor. El servidor responde y el servidor desconecta al navegador. No vuelve a saber de él más nunca, a menos que le coloquemos una cookie o una sesión que podamos ver. WebSocket lo que hace es eso, hacer que el navegador y el servidor siempre estén conectados. Por ejemplo, si yo tengo una aplicación web que mande mensajes, aquí tengo la opción para enviar mensajes. Aquí estoy viendo los mensajes que me han enviado y por acá tengo una cajita donde envío los mensajes yo. Y por aquí tengo los usuarios a los cuales les voy a mandar mensajes. Entonces yo escribo mensajes, selecciono el usuario y digo enviar. ¿Qué hace esta página? Envía esta página web, envía los datos por post a una aplicación PHP, JCP, Python, Java, C#, lo que sea. Recupera los datos, va a una base de datos donde están los usuarios que yo tengo conectados que aparecen aquí y guarda el mensaje, lo guarda en una tablita que se llama mensajes, por ejemplo, que tiene dos columnas, el usuario, la clave del usuario que envió, la clave del usuario al que va y el mensaje y la fecha en la que lo envió. 4 columnas tiene esa tabla. El contenido del mensaje, quién lo envía y el destino y la fecha. Ahí va grabando todos los mensajes para que la persona desde el otro lado del charco vea el mensaje con la misma aplicación que tengo yo acá. Aquí están todos los usuarios y aquí están los mensajes que ha ido enviando y aquí está la consola para enviarlos él. Aquí está el botoncito de enviar y él coloca aquí hola para que él vea que mi mensaje le llegó. Este que está acá tiene que hundir aquí en el navegador a actualizar. ¿Qué hace el navegador? Le dice al servidor, hey, envíame por favor los mensajes que me han llegado. Él busca en la base de datos el código de su usuario y busca todos los mensajes que le han llegado. Es más, podemos poner una columna aquí que se llama estado. Cuando los vea, los colocamos como visto. Los mensajes que no hayan visto, que no se han visto acá. Y él busca y los envía acá y los muestra. Pero si no estoy refrescando, me pueden llegar 50,000 mensajes y aquí no aparecen. Ajax solucionó eso en parte. ¿Qué hace Ajax? Él consulta cada tiempo y actualiza solamente el pedacito que necesitamos. Luego, ¿qué hicieron? WebSocket. ¿WebSocket qué hace? Y llave, tú le envías el mensaje al servidor y el servidor se encarga de ubicar al cliente, al navegador. Eso apareció por primera vez en Facebook. Una vez en Facebook antes aparecían las notificaciones. Entonces uno colocaba la cosita y le pusieron la manito. Y uno en la manitico daba clic en la manito y acá a la otra persona del otro lado veía ratico una notificación que le salía aquí. Alguien dio me gusta. Estoy hablando de versiones de Facebook que de pronto ustedes no usaron. Muy vieja, por allá en el 2009. A veces que alguien me dio me gusta y le aparecía actualizada el me gusta aquí. Eso ha avanzado gracias a Node.js y a una librería que es mejor que Node.js que se llama Expression.io. Bueno, eso es JavaScript. Ahora, ¿qué es Spring? Es la misma vaina, pero más potente, mucho más robusto, mucho más seguro porque detrás del framework está el lenguaje Java y todo el mundo sabe que Java es un lenguaje muy robusto. ¿Qué pasa? Que Spring no solamente hace backend, como lo hace Node.js, sino que también hace frontend. ¿Me explico? También además de eso,
cuando tú colocas una aplicación Node.js en el servidor, en realidad necesitas un módulo. Ese módulo se llama Brick, puente. Bridge. Ese puente en realidad es un lenguaje de programación de multipropósito como Java, como Python, como C#, como C++, que convierten las instrucciones de JavaScript a instrucciones ejecutables en el servidor, porque JavaScript no se ejecuta en el servidor, ni siquiera el JavaScript nuevo, que se llama JavaScript moderno. No, es que permiten que el lenguaje JavaScript sea emulado. Se llama pseudo lenguajes como Python, como Kotlin, que son pseudo lenguajes, no son lenguajes puros, sino son lenguajes que se montan sobre otro. En el caso de Python es C y en el caso de Kotlin es Java. Con una librería, las instrucciones de JavaScript que colocamos acá se convierten en instrucciones en un lenguaje específico y son los que hacen la operación sobre la base de datos, sobre el envío de correo, etcétera, del lado del servidor. Entonces, esto hace que Node.js sea lento, porque hay unas capas de procesamiento intermedias para poder ejecutar la acción que yo quiero. Además que es muy inseguro, porque es scripting. Me hago entender, cualquiera puede llegar acá, que tenga la clave de acceso al servidor, modificar cualquier cosita y automáticamente se actualiza acá. Mientras que Java es compilado. Para que abran, tienen que tener bastante tiempo y de compilar el código. ¿Me explico? Sí. Ahora, las grandes empresas, las empresas cuyos proyectos son proyectos sensibles, que manejan información muy sensible a la lógica al negocio de la empresa, no usan Node.js para los sistemas delicados. Usan C# o usan Java o Python. Python ni siquiera, Java y C#. Python lo utilizan para otras cosas más puntuales como el análisis de datos, que es muy bueno para eso. Tiene muchas librerías, por ejemplo, NumPy o Anaconda, por ejemplo, son muy buenas. Librería Pandas. Anaconda es una empresa que creó unas librerías especiales para generar proyectos de análisis de datos en Python y tiene una librería que se llama Pandas, que son muy buenas para análisis de datos en Python. Java tiene su versión, pero es sintaxis Java, es complicadita, a que no le gusta, es estricta, para decirlo de otra manera, es bastante estricta, pero tiene una equivalencia exactamente a NumPy y exactamente a Pandas en Java, existe. No es tan popular porque Python es un lenguaje muy popular. Bien, ¿me comprendiste la respuesta? Sí. Más que todo lo utilizan es por seguridad, por la seguridad y la eficiencia de la aplicación. Además, hay mucha información en Node.js, entonces cualquiera puede aprender Node.js y se ha extendido muy rápido. Es más, JavaScript es el estándar del consorcio www, mientras que el otro pertenece a una empresa que se llama Oracle, que cobra comisiones de regalías por el uso de la máquina virtual, del lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces, no está muy extendido como los demás. Muy bien. Java tiene una arquitectura que se llama Java Enterprise Edition, que con ella podemos hacer maravillas. JavaScript no la tiene. Entonces se escribe como que más código para hacer las cosas y para integrar entre otros sistemas hay que hacer más cosas con JavaScript que con Java. Bien, vamos a hacer el eliminar. Y nos pasamos para Spring, para que vean cómo hacemos lo mismo, pero ya más complejo, más completo, perdón. Vamos a hacer eliminar. ¿Dónde estamos? Aquí. Entramos a la plantilla y creamos otro controlador. Ese controlador de tipo delete, que es el único que me queda disponible. Y vamos a colocarle eliminar un usuario. Usuario. Y vamos a crear aquí en crear. Y él nos crea la plantilla para eliminar. El controlador para eliminar. Entonces, como es una operación que guarda datos, que modifica la base de datos, insert modifica la base de datos. Update modifica la base de datos. Y la otra que modifica la base de datos es el delete. Para evitar que ocurran problemas internos, por ejemplo, si alguien quiere guardar algo al mismo tiempo en la tabla, o alguien quiere guardar, ustedes le llaman eso que maldita sea. Discúlpenme que lo digan, pero así me lo dicen en clase. Profe, no falta maldita sea que cualquier persona que esté aquí vaya a hacer en el mismo instante de minuto, de microsegundo, una inserción o una eliminación en la tabla. Puede pasar, esto es informática. Puede pasar. Es muy raro, pero puede pasar. Cuando la probabilidad existe, uno no sabe cuándo va a ocurrir. Por eso es que la gente coge el baloto, porque puede pasar que se la cojan, aunque sea muy difícil, pero que se lo ganen. Entonces, para evitar eso, existen las transacciones. Ya los de bases de datos 2 vieron eso muy bien conmigo en los 4 motores de base de datos.
Por eso usamos las transacciones. Entonces empezamos con begin y Oracle es bien jodón con esa vaina. Begin, si hacemos un insert o un update, no está encerrado en un candado como una transacción, él normalmente no la ejecuta. Dice que por problemas de seguridad no se ejecuta esta operación. End, punto y coma, y aquí colocamos el insert, el delete. Delete es la sintaxis de SQL estándar para eliminar. Vamos a eliminar a la tabla usuarios. Ahí está. Donde from, voy a colocar un espacio aquí, bien, que me ha molestado bastante. From, perdón, delete from usuarios. Ay, que no importa. Delete from usuarios. Y hacemos el where. ¿Dónde? Porque si hacemos esto, borra todos los usuarios. Borra todos los usuarios literal. Where la cédula sea igual a un parámetro que voy a mandar, que es cédula, CC. Ese parámetro que voy a meter. Igual. También le recomiendo que esté pegadito. ¿Vieron? Que estos dos punticos estén pegaditos acá. Porque esa sintaxis de Oracle, esto es la asignación de una variable. Bien. Vamos a poner esto adelante para que sea mejor. Y vamos a hacer la prueba. Guardamos. Nos vamos para Postman. Y cogemos delete. Delete. Y solamente vamos a eliminar el usuario. A señor Eugenia vamos a darla. Vamos a eliminar el usuario 123, que es el mío. A fulanito, este que está aquí. El 132. El 132. Y le decimos que es delete row JSON. Y le decimos enviar. Ay, nos falta algo. Nos falta el código de estado. Si el código de estado de error. Entonces devolvemos el código de estado. Status code punto igual 204. Cuando vayan a eliminar, colocan 204. Cuando vayan a insertar, 201. Y cuando vayan a modificar, 201. El get por defecto no hay que colocarle el código de estado porque el get devuelve 200 como código de estado por defecto. ¿Ven acá? Cuando hacemos la búsqueda, 200. Hicimos la búsqueda y nos devolvió 200. Pero los otros tres sí hay que colocarle el código de estado y el estándar es ese. El estándar es colocar 200 para... que se me hizo el postman. 200, no guardé tampoco. Hoy no me tomé la pastilla, muchachos, así que tengan mi paciencia. La pastilla para el acelere no me la tomé hoy. Un segundo. Aquí. Guardamos. Listo. Y nos vamos para postman. Y le decimos que esto que está aquí lo podemos limpiar si quieren. Ya la borraron. La están quitando cada rato. Le decimos eliminar. Delete. ¿Y qué vamos a eliminar? Vamos a enviarle este código acá. Aquí. CC. Él ejecuta esto y ejecuta que elimine la persona con la cédula 132. Si la elimina, devuelve 400. Eliminamos. Y ahí está. Si la eliminó, debe haber uno menos. Vamos a consultar. Get. Ahí está, uno menos, ¿vale? ¿Lo vieron? Entonces nosotros podemos hacer muchas cosas aquí. Ahora, se nos acabaron los cartuchos, digámoslo de esa manera. No podemos hacer más operaciones sobre la plantilla de usuario, pero yo puedo crear otra plantilla. Entonces nos colocamos acá en módulo y decimos crear otra plantilla. A esa plantilla la voy a llamar usuario, prestenme atención, dos puntos, ID o CC. Este CC es la cédula que voy a pasar por la URL. ¿Comprendieron? Así como se está pasando aquí. Aquí estamos pasando un parámetro cuyo valor es módulo. Y estamos pasando otro parámetro a módulos cuyo valor es templates. Y otro parámetro cuyo nombre es templates y su valor es este que está acá. Esto es lo que le voy a pasar aquí. Bien. Normalmente se le coloca ID, pero le pueden poner cédula si quieren. Bien. Y le damos un nombre. Le guardamos. Listo. Ahora creamos un controlador y aquí tenemos un controlador get, que es el que me va a devolver los datos del usuario. Decimos consultar un usuario por cédula. Usuario por cédula. Creamos el controlador y colocamos el código SQL. Select asterisco from usuarios where cédula
es igual a CC. Es el parámetro que estamos enviando. Punto y coma. No es ni siquiera a los celes no es ni siquiera colocarle punto y coma ni begin. ¿Por qué no se le coloca begin, que es la transacción? Porque esto no modifica la base de datos. Cualquiera puede consultar la base de datos al mismo tiempo. Supongamos que ustedes y yo vamos a consultar y jugamos, vamos a ver quién consulta primero. Puede pasar que los 25 que están conectados hagamos una consulta en el mismo instante de segundo. Y no pasa nada porque eso no modifica la base de datos. Pero si ustedes van a editar, yo voy a eliminar y el otro va a insertar, justamente él va a eliminar el que yo voy a insertar o justamente va a modificar el que yo voy a eliminar. Ahí ocurre un error. Entonces las transacciones bloquean la base de datos para que un proceso delicado en la base de datos se haga de manera individual. Cuando se termine, entonces se le da acceso a los demás usuarios para que sigan trabajando con la base de datos. Si ocurre un error, él lanza un error. Eso lo vieron en base de datos. Lanza un error diciendo que la operación no se pudo ejecutar porque hubo un error. Eso es más o menos lo que es una transacción. Ya la tenemos lista. Vamos a buscar. Guardamos. Y ahora nos vamos para Postman. Y aquí podemos get. Y aquí colocamos slash, el usuario. Vamos a buscar a Eugenia. Es 12. Nos debe mostrar solo Eugenia. El código Eugenia, la cédula Eugenia. Le damos en enviar. Y nos dio un error. Y bien feo. Vamos a colocar en visualice. A ver qué nos pasa. Aquí donde dice preview. Y dice, por aquí, este errorcito que está aquí. Es usuario. Bueno, les explico. ¿Por qué me di cuenta? Porque es 404. Los códigos de error, los códigos de estado van entre 400, entre 200. Investíguenos, por favor. Los que vieron desarrollo web conmigo, electiva, lo vieron. El 200, que va desde 200 hasta 205. Cada uno tiene un objetivo. 201, 200, 202, 203, 204. Sigue el 300 hasta el 305. Tienen un objetivo cada uno. Siguen los 400 hasta el 405. Y siguen los 500. No hay más. Hasta el 505. Les ayudo. Los 200 son peticiones OK. Es decir, todo va bien. Los 300 son peticiones de redireccionamiento. Y quiere decir que lo que estamos pidiendo sí está, pero está en otro servidor. Y entonces él nos direcciona con la URL para el otro servidor. Los 400 son errores de la URL. Es decir, el más famoso es el 404. Quiere decir que la URL no existe en el servidor. Vean aquí, vean. Es usuario. Yo creé la plantilla usuario, no la creé usuarios. Sin la S. ¿Comprendieron? Sí. Y los 500, ahora ratico nos salió uno que se llamaba 505, que son errores de codificación en el servidor. Es decir, en el código de programación del backend hay un error. Puede ser de la base de datos, puede ser error de sintaxis, puede ser una excepción o algo. Entonces, la gran mayoría, los más famosos son el 305, que es error de ejecución, el 505, el 501, que es error de compilación, el 502, que es error de compatibilidad con los tipos de datos, etc. Muy bien. Entonces, es usuario. Vamos a darle aquí en usuarios. Y damos en enviar. Y ahí está. Lo que pasa es que aquí se ve más bonito. Ahí está, solamente la profesora Eugenia, que es la que estamos buscando. Vamos a buscar al profesor John, 1, 2, 3. Vamos a enviar. Y ahí está. ¿Lo vieron? ¿Sí? Si le damos el 987, por ejemplo, nos dice que el arreglo está vacío. Veanlo. ¿Lo vieron? Y todo eso lo procesamos con Java. Si el arreglo está vacío, entonces no lo encontró. Pero si devuelve 200. Ese 200 no quiere decir que hay usuarios. Ese 200 quiere decir que la petición se hizo satisfactoria, pero la base de datos no tenía nada. Es decir, el servidor llegó, respondió, hizo la operación y respondió. ¿Cómo respondió? Con vacío. El problema es que yo, por ejemplo, coloque una URL que no sea. O que coloque, qué sé yo, espacios aquí, qué sé yo, cualquier cosa. Bien, entonces, fíjense qué facilito hicimos un backend, solo backends, un backend en una plataforma. Ahí tienen la URL para que trabajen con ella. Sería ideal y elegante que este API que está recibiendo, en el transcurso de la semana alguien me dijo, profe, mire, creé una aplicación móvil
que muestra a los usuarios que voy creando, que muestra a los usuarios que voy consultando, que elimina un usuario, que los elimina todos, etc. Una aplicación móvil, otro que me haga una aplicación web, otro que me haga una aplicación de escritorio, otra que me haga una aplicación de esas clics, uno para consultar, dos para insertar. Con esto nomás necesitamos la URL, esto que está acá, esto, y entender el código del JSON. ¿Qué tenemos que entender? Que nos devuelve esto que está aquí, que es un arreglo lleno de objetos. Y los objetos vienen con la clave nombre, cédula e email. Eso ya es otra cosa, que eso lo vamos a ver en otro curso. Bien, ahora vamos a hacer, ¿qué hora es? Ahora vamos a hacer, en una horita vamos a crear una aplicación Spring y la vamos a subir al servidor de Oracle, que eso es lo que se llama IT, infraestructura tecnológica, y hay una temática que es propia de nosotros los de sistemas, que no es de los de software, de los de ingeniería de software ni de los demás, que se llama integración continua. ¿Qué es integración continua? Mantener los servidores en la nube actualizados con los desarrollos que tenemos acá en nuestra empresa. Y para eso hay unas técnicas. Hay algo que se llama GitHub, que lo vamos a ver después. Git, que ya lo hemos visto, la gran mayoría de los estudiantes que trabajan conmigo lo vieron este semestre, porque este semestre fue que empecé a usarlo en clase acá, en clase, porque lo usaba para otra cosa, Git, y otra cosa que se llama GitHub, que tiene un montón de alternativas. Por ejemplo, hay otro que es igualito, que se llama Subversion, hay otro que se llama Mercurial, y todos trabajan con Git. Todos trabajan con Git. Git es un sistema para hacer gestión de cambios en documentos de texto, no en el código. Eso es mentira. Para hacer cambios, hacer seguimiento en cambio en documentos de texto. Si quieren trabajar con un archivo de Word y saber quiénes hicieron un cambio, qué letra, qué coma cambió, Git. Git lo utiliza mucho Google Document. Cuando hacemos los trabajos en online y abrimos por ejemplo, cuando yo les coloco al Excel para que coloquen los nombres de los ABP y los integrantes, que todo el mundo lo hace en línea y eso lo hacemos en un segundito, en realidad Google Doc utiliza Git como gestor de cambios y él evita de que exista un conflicto ahí todo raro. Y GitHub es un repositorio, una base de datos de proyectos que se suben con Git y podemos hacer que a través de GitHub, todo el que tenga Git aquí, Git, pueda crear un proyecto acá y el proyecto que está acá, que es proyecto X, proyecto X2, proyecto X3, proyecto X4 y este sería el proyecto X, X1, X2, X3 y cada cosita de esta es un módulo. Este es registrar usuario, este es modificar usuario, este es eliminar usuario, este pelado que está aquí está haciendo el reporte de los usuarios. Estos proyectos suben automáticamente a GitHub y se unen con el proyecto X y aparece la versión XYZ. ¿Comprendieron? Eso es lo que hace Git y GitHub. Un gestor de cambios remotos. Git a nivel local y GitHub a nivel colaborativo y remoto. Muy bien. No sé si nos tomamos unos segunditos, comemos algo y regresamos. La persona no está en línea, sí. No está. Para preguntarle si es posible. No está. No está. Bueno, vamos a tomar una. ¿Qué les puedo decir? ¿Será que? Hoy es martes, hoy es jueves. Nos encontramos en una horita, ¿les parece? Y hacemos. ¿Qué vamos a hacer esto, muchachos? Ya se los tengo preparado. Vamos a hacer algo que no lo van a encontrar por ninguna parte. Tienen que hacer un curso que cuesta un billete. Vamos a crear una máquina virtual en Oracle. Vamos a crear una red virtual de conexión. Vamos a crear una máquina virtual Linux. Aquí la estoy creando. Creamos una instancia de Linux. Aquí podemos coger el procesador, la memoria y una cantidad de cosas. Descargamos la conexión por SSH. Abrimos Git. Nos conectamos desde Git y empezamos a crear una cantidad de comandos que son muy facilitos. Yo se los voy a explicar cada uno para tener nuestro Linux montado en Oracle. Es decir, que tengamos un computador que podamos usar cada vez que nos dé la gana
pero está en internet. Para usarlo tenemos que usarlo con esta herramienta. Por eso les decía, no todo es interfaz gráfica. No todo se hace. Los que utilizan interfaz gráfica son los usuarios mortales. Es decir, las personas que no saben de sistemas. Las personas que saben de sistemas, que estudian esta vaina, los inmortales, ustedes que son unos diablos completos, son los que usan la interfaz de línea de comando porque hacen esto más rápido. Y no todo el mundo hace esta vaina. Para eso hay que hacer unos cursitos básicos de Linux, pero yo les voy a explicar unas cositas ahí muy sencillas que son mecánicas. Y tenemos nuestro servidor montado. Luego que hagamos eso, vamos a crear todo lo que hicimos, pero con Spring. Y subimos Spring al servidor y lo usamos con Postman. Y después, en otro curso, lo más seguro que sea el otro año, hacemos unas aplicaciones móviles, unas aplicaciones de escritorio, una aplicación hasta aplicaciones de smartwatch, por ejemplo, el IMC. Tengo pensado hacer el IMC de tal manera que con el smartwatch tengamos, ya lo hice, de hecho ya lo hice, con el smartwatch tomemos la temperatura y le ingresemos el peso, aunque algunos smartwatch a partir de una serie de cositas calculan el peso más o menos de la persona y el smartwatch le mande el peso y la altura un reloj, estamos hablando de un reloj, la altura al servicio web IMC y él devuelva cómo está mi IMC y diga, hombre, tienes que hacer ejercicio, tienes que comer, adelgazar y lo hace de manera automática. He estado pensando incluso eso porque ya lo hice, justamente para la serie de cursos de capacitación que vamos a tener en los semilleros. Bien, nos vemos en una horita, cuídense, espero que la conexión en la segunda hora sea mayor, tuvimos 25 y ahora hay menos, 20, bajaron 2. Nos vemos, cuídense, chao, vamos a suspender hasta aquí. Pausar. Si quieren, quédense conectados. Yo no voy a cerrar la sesión. Yo me voy a quedar acá. Ok, listo. Voy a suspender la grabación.